situaciones, desde aspectos económicos, laborales, incluso entre relaciones de pareja que pueden generar incertidumbre en el hogar y parecen tomar como todo el espacio del hogar y de la educación, pero ¿cómo hacemos para mantenernos siendo pedagógicos, siendo ejemplos para nuestros hijos, siendo lo que ellos esperan como padres en situaciones como esta, ¿no? Vamos a empezar porque este tema tiene muchas tapas. ¿Por dónde podemos empezar? Ajá. La dama. Bueno, Bueno, el docente, digo yo, que Ok. empiece el El docente. docente. Bueno, felicitamos a los docentes En hoy, su al Día del día, feliz Maestro, día, ¿verdad? ¿verdad? Feliz día. Felicitamos a todos los que nos están escuchando y que en este tema tienen tanto que ver y que aportar durante estos días. Indudablemente estamos en una situación en la que todos estamos inquietos, haciéndonos preguntas, tenemos expectativas, pero la realidad en el entorno nuestro inmediato cambió, ¿no? De forma distinta, las familias de Venezuela. Decimos en Secoda, hicimos un comunicado con respecto a si los niños van, no van, el inicio del año escolar, y decíamos que tenemos una realidad que no es homogénea en el país, ¿no? Entonces las familias están en realidades, contextos distintos, y dependiendo de tu realidad inmediata y cómo la familia piensa, aborda, siente este momento, pues tiene que ver con cómo tratas y cómo te relacionas con tus muchachos en el entorno inmediato en la casa y también fuera, ¿no? Entonces hablar de regresar a clase en estos momentos para algunas familias representa una oportunidad de que los niños vayan a su espacio de socialización por excelencia, a la escuela, al aula, que vuelvan y retomen las relaciones con sus compañeros, que en estos momentos son claves importantes, pero para otras familias, pues todavía te manifiesta que tienen aprensión, que no se sienten seguros, que tú prefieres que tus niños estén contigo, que los puedas tener cerca, ¿no? Entonces, se trata, pensamos nosotros, y desde Secodal lo planteábamos, de tener flexibilidad académica, curricular, pero también administrativa para entender que esa reincorporación de los niños puede ser progresiva, se debe hacer de una forma segura, donde todos sintamos que más que constreñir, se trata de crear condiciones para acompañar. Insisto, en algunos lugares desde el lunes ya comenzaron y sienten y tienen esas condiciones y posibilidades, y en otros casos pues se tienen que ir creando esos espacios, porque lo que sí está claro es que la educación en estos momentos no puede ser normal, entre comillas, como que no pasó nada, saquen el cuaderno, ¿dónde quedamos en diciembre? Bueno, vamos a continuar, aprovechar y no perdamos el tiempo, sino que no puede desconocer porque Claro. sí, la realidad y la educación. Este es un momento para la educación socioemocional, la educación donde podamos tener contacto, saber qué están sintiendo nuestros muchachos, cómo han vivido la realidad, cómo se sienten, ¿no? Porque a veces incluso la escuela puede ser ese espacio que no tienen a veces ni siquiera en casa, porque papá o mamá están muy nerviosos, están muy estresados, no quieren hablar conmigo, discuten, pelean entre ellos, y la escuela puede representar ese espacio donde los niños o los adolescentes se sientan en confianza de poder hablar, expresarse con libertad y no ser corregidos, juzgados o criticados. Varios aspectos aquí que tuve la oportunidad de anotar, ¿no? Cómo abarcar desde el colegio, desde la escuela, cómo abarcar esas emociones, cómo abarcar también que existan pensamientos distintos dentro de los mismos niños y cómo abarcar una situación que puede ser compleja y que puede generar incertidumbre en los niños. O sea, cómo abrir esos espacios de conversación dentro del mismo colegio y cómo educar también a los profesores para que entiendan que, a ver, en este momento no es momento, como usted dijo, de volver netamente al contenido pedagógico o algo tan pesado, pero sí es cierto que tienen que volver a la rutina, pero que también tienen que tomarse en cuenta estas emociones de los niños. Bueno, yo creo que cuando pensamos en esto, mucho se nos viene a la mente la idea de lo que el adulto tiene que decir. Y la verdad es que quizá el punto más directo, más fácil, más llano para comenzar a hablar de algo que no es fácil, es preguntarle a los niños
qué piensan, qué sienten y cómo están. Y yo creo que esto hace una enorme diferencia y quizás una de las cosas que desde SECOAP más hemos promovido. Sí que el adulto tendrá cosas que decir, pero desde el espacio de la escuela, uno de los temores que tienen muchos profesores es qué le digo y sobre todo qué le digo porque tampoco la posición de las familias es homogénea. Hay familias que van a preferir a mi hijo no le digas nada de esto porque creo que puedo crear una burbuja y protegerlo, a pesar de que esta realidad nos demostró que no hay burbuja que aguante una realidad tan compleja como la que nos tocó vivir. Hay familias que dicen, mira, como yo no sé hacer esto, mejor hazlo tú. Y hay otras que dirían, hagámoslo en conjunto. Pero como es difícil construir este consenso y a lo mejor el colegio no tuvo el tiempo de reunirse previo con los papás, un punto seguro de partida es preguntarle a los niños cómo se sintieron, dónde estaban, cómo se sienten hoy y bueno, ¿y qué esperan? Fin. Digo esto como fin en el sentido de que abordarlo desde este lugar no implica una valoración geopolítica, no implica una crítica a la posición ideológica que puedan tener cada uno de los niños en casa, pero sí reconocer que a sus maestros, que a la escuela, le importa cómo ellos se sienten. Y hoy, por cierto, que es el Día del Maestro, justamente el mensaje va un poco por allí. Los maestros tienen una gran capacidad de compartir conocimiento, pero no es tanto por el conocimiento en sí mismo. Hoy cualquier dispositivo móvil tiene mayor acceso a información que la que un maestro puede recordar, cualquiera de nosotros puede recordar. El niño puede googlear cualquier cosa que el maestro le puede explicar. Incluso Gemini hoy tiene una opción que te explica paso a paso cómo resolver cualquier cosa. Pero lo que no puede hacer una inteligencia artificial, lo que no puede hacer un dispositivo móvil, es justamente este proceso de validar tus emociones, de vincularse, que los maestros lo pueden y lo saben hacer muy bien y notar que este niño está más afectado, que este niño necesita acompañamiento y en cualquier caso yo creo que ese es el punto de partida para los colegios. Sí, Bueno, quisiera... vamos a hacer una cosa, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero este tema vamos a continuarlo porque queremos seguir conociendo más aristas y más detalles, porque la verdad es que es un tema súper interesante que creo que nos compete a todos y más. Fíjate que fue medio estratégico lo del Día del Educador, Día del Maestro y que Sí. pudiésemos hablar de esto hoy. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más de este tema. Creo que soy una persona muy... La educación socioemocional, cómo educar en momentos de incertidumbre. Nos acompaña Abel Saraiva, Alexandra Lecubarri y Fernando Pereira. Todos pertenecen también a SECODAP. Alexandra, quería retomar contigo este tema, hablando sobre todo porque hemos hablado mucho de cómo preparar a los niños, cómo abordar estas situaciones de incertidumbre, sobre todo en el regreso a clases y volver a estas rutinas en estos momentos. Pero también hay que pensar en un foco estratégico importantísimo que son los docentes, ¿no? Cómo prepararse a estar de nuevo en un aula de 25, 30 niños, que todos tienen sus emociones, que todos estamos, muy conectados con esta situación que puede generar incertidumbre. ¿Cómo debe ser esa preparación para los educadores? Sí, en que esto es muy importante para los docentes, porque los docentes tienen una gran responsabilidad, pero yo quisiera dividirlo en tres partes, ¿no? Los puntos claves que creo que son de este tema. El primero tiene que ver con que los docentes puedan reconocer que ellos son seres humanos, ¿ok? Que también sienten miedo, que también sienten tristeza, confusión, etcétera, y que está bien que puedan sentir estas emociones, permitir sentir estas emociones y darles un espacio para que puedan transitarlas, ¿no? Porque en la medida en la que niegan lo que está ocurriendo dentro de ellos mismos, pues no tienen la capacidad de poder ser ese espacio contenedor para todos los estudiantes que tienen que estar allí, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver también con digamos, el personal educativo, porque ¿qué pasa? Puede ser que estemos pensando mucho y es importante pensar en los niños y los adolescentes y cómo los estamos recibiendo, pero también el personal educativo debe pensar cómo recibir a los docentes. También darles espacio a ellos, a que ellos puedan hablar de cómo se sienten. No necesariamente esto es darle, digamos, una solución inmediata a sus problemas. Bueno, está bien, no vamos a empezar clases. Tal vez no se puede dar esa respuesta ante una negación o ante una expresión de miedo, pero sí podemos darle el espacio a que eso se converse al menos, ¿no? Claro. Esto me parece como sumamente importante. Y el tercer punto tiene que ver con que el docente reconozca sus límites, porque ahorita también resulta que ellos están recibiendo muchas recomendaciones dirigidas a ellos de cómo contener, de la educación socioemocional, y claro, de pronto si tú tienes a 25 estudiantes y los 25 se acercan a ti y contarte una situación personal, el miedo, lo que sienten, el docente puede también
digamos, sentir la responsabilidad de responder en ese momento. Y la realidad es que no es así. El docente tiene que saber reconocer hasta dónde llega su rol. Él es docente y no es un terapeuta, por ejemplo. Y que en los casos en donde realmente los niños se desborden y vea que hay algo que hay que atender de manera más personalizada o más individual, poder derivarlo a los servicios de atención disponibles para ello, ¿no? Creería que esas tres partes son lo prioritario para los docentes en estos momentos. Fíjate que también hay otra pregunta, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Bueno, con los grandes también, el espacio de esparcimiento, el tiempo de esparcimiento, el juego, cuando son más pequeños, en momentos de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lo podemos abarcar en ese momento? Bueno, el tema del O juego... más adelante No, también, el porque tema del jugar juego ahí es... es complicado. El tema del juego es vital y sobre todo porque el juego es una de las herramientas más poderosas de procesamiento emocional que tiene un niño. Y sobre todo porque, a ver, los adolescentes quizás se acercan en su funcionamiento un poco más al adulto en términos de poderle poner palabras a algunas cosas que sienten y contártelo de esa manera. Incluso para los adolescentes también hay un proceso de construcción, pero para los niños más pequeños, lo puedes sentar y le dices, mi amor, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo después de lo que pasó? ¿Qué piensas? Y de repente se te queda mirando y te dice, tengo hambre. Y no es que no le haya afectado, sino que esta posibilidad de poner en palabras de una manera articulada lo que sentimos, a ver, nos cuesta a los adultos, le cuesta también a los niños, pero el juego es un mecanismo a través del cual eso que siento lo represento. La proyección. Claro, y al representarlo también tengo la oportunidad de elaborarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño puede simular escenas como las que vivió, de conflicto, de distintas dificultades. ¿Y qué pasa muchas veces con el adulto? El adulto le da miedo que el niño lo repita. Y entonces, como tiene miedo a lo vivido, el adulto le dice no juegues a eso y lo regaña. Pero en ese momento corta la posibilidad más bien de intervenir. Una recomendación para los papás, que de repente tienes un niño, qué sé yo, entre los 3 y 7 años, que es como una edad de mucho jugar con muñecos, con carritos, con cosas como esta, es que si se representa una escena así, como lo vivido, lo que debe hacer el adulto, primero, es participar, ¿no? En la medida que el niño lo permita, y participar preguntando cosas sencillas como, oye, ¿y cómo crees que se sienten las personas que están en esa situación? ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Hay una solución que se te ocurra? Si el niño te invita a jugar, y nada más este hecho, esta intervención que permite ponerle palabras a lo que sentimos, tiene un efecto profundamente sanador. Entonces, el juego, lejos de ser un lujo, un accesorio, algo banal, en este tiempo es fundamental. Tú quieres hacer algo por tu hijo que le ayude a procesar lo que siente en medio de una crisis, juega. Valga la cuña, Alexandra publicó en el Instagram, en la cuenta de Secodap, un post bien interesante sobre justamente el valor y la importancia del juego en estos momentos, ¿no? Que no es perder tiempo. Sí. Y en nuestra página web está el artículo completo en donde hay ideas de juego y todo, ¿no? Digamos, nosotros recomendamos que el juego sea libre, pero allí tienen 5 ideas de juego también, un poco para que, en caso de que sea difícil, porque la realidad es que no a todos los padres se les hace fácil jugar. Pensamos que sí, la verdad es que no, porque implica mucha emocionalidad y afecto que hay que invertir y creatividad, y no todos los padres eso se les da fácil. Hablando del juego, pensé también que incluso en este tema de la educación socioemocional, el docente, el juego también es un recurso para ellos, no solamente dentro del hogar, sino justamente en la escuela. A través del juego es que tú puedes incluso enseñar sobre emociones, sobre comunicación, sobre la importancia, por ejemplo, de respetar las diferentes opiniones, que ese es un tema que creo que ahorita es fundamental dentro del aula de clases. Lo pensé cuando tú comentabas, Fernando, porque claro, dentro del aula de clases se pueden generar opiniones diversas, y aquí es importantísimo volver a los acuerdos de convivencia y justamente poder, porque es el momento para promover dentro de las escuelas y dentro de los hogares el poder aceptar las diferencias de una manera respetuosa. Sin duda, yo creo que Alexandra plantea un elemento fundamental, que es que en estos momentos hay que preservar el aula, las escuelas, como espacios de paz, de buen trato, de tolerancia. Y en ese sentido el juego evidentemente es un recurso por excelencia, las dinámicas de grupo, juegos grupales, actividades de dramatizaciones, de círculos, de compartir experiencias, sentimientos,
que evidentemente deben contribuir a que la confrontación, la agresividad, la incertidumbre que pueda haber fuera, no la traslademos evidentemente a lo interno del aula, y para ello es fundamental justamente crear esos espacios que para los muchachos sean amigables, que se sientan a gusto, ¿no? Y por eso decíamos pues que no se trata de hacer un ejercicio de clases que lamentablemente mucha gente lo interpreta así, ¿no? Ante el temor de que los muchachos digan algo, ante el temor de lo que se pueda surgir, pues vamos a lo académico duro. Algunos chicos con los que conversé esta semana me dijeron que les mandaron más tarea que nunca, más trabajo que nunca, como para Grave que error. Vamos a tapar, no se distraigan, vamos a tapar lo emocional, claro. Se distraigan y no estén pensando en otras cosas, ¿entiendes? Entonces los muchachos más bien estaban así como abrumados por lo que está pasando afuera, y ahora abrumados por la cantidad de trabajos y asignaciones que te pongan. Yo sí siento que la educación socioemocional debería ser una parte incluida en cada uno de los colegios, porque siento que hace tanta falta. En vez de mandar tarea, pues ocúpate de cómo se están sintiendo los muchachos en el colegio. Pero creo que, bueno, sobre todo Secodap ha trabajado en esa área para que esas cosas cambien y para que la salud mental sea una prioridad en el niño, en los adultos y también en los adolescentes. Ojalá se pueda hacer de esa manera. Bueno, importante entre el resumen de las cosas, también importante darle cabida a cómo nos sentimos como familia ante esta situación, ante este regreso a clases, también escuchar a los niños también cómo se sienten, que eso es importantísimo para poderlos acompañar, y bueno, que todos podamos tener un regreso a nuestras rutinas, bueno, donde podamos sentir y podamos tratar de volver a una normalidad dentro de momentos de incertidumbre. De verdad, muchísimas gracias. Nos encanta esta invasión de Secodap aquí. Déjenos la página web y las redes sociales, porque creo que también hay material súper valioso para padres y educadores que pueden encontrar allí. Bueno, pueden encontrar, por supuesto, todo el contenido y todos los materiales que hemos desarrollado para esta temporada y otras situaciones en @secodap y en www.secodap.org. Allí van a poder encontrar pues cantidad de materiales y recursos para docentes, para papás, para familias, así que desde allí estamos a total disposición. Gracias, Abel, gracias, Alexandra, gracias, Fernando. A través de esa vía también se pueden comunicar con ellos en caso de que necesiten alguna ayuda en cualquier momento y cualquier situación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos con mucho más. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices. Creo que soy una persona muy